voces contra la injusticia. Injusticia que se comete día a día en contra de nuestros militares presos en Colina, Punta Peuco y alrededor de 10 cárceles más acá de todo Chile. Yo le quiero dar en esta oportunidad la bienvenida a nuestro diputado Johannes Kaiser. Bienvenido a nuestras oficinas, a nuestras humildes oficinas. Esperamos tener una conversación muy franca. Nosotros comentarle que, bueno, en lo personal soy el director ejecutivo de la ONG JURE, Justicia y Reconciliación. Además, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Defensa Nacional. Y me siento muy honrado en recibirlo y conversar sobre aquellos temas que nos preocupan, que es justamente lo que hablamos de las injusticias que se cometen en contra de nuestra gente día a día, en forma impactante, y que podríamos tener muchos casos que relatar. Así que bienvenido, diputado, y con mucho afecto lo recibo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y sí, es un tema que, bueno, hay mucha gente que cree que ha perdido actualidad, ¿no? Que este sería un tema cerrado, pero yo le voy a decir una cosa: en 50 años, a partir de hoy día, van a estar procesando los uniformados que participaron del 18-10. Eso es lo que no están entendiendo. Lo que en Chile no se entiende es que este tipo de guerra judicial no va a cesar hasta que no se golpee la mesa definitivamente respecto a aquellos órganos, de aquellos órganos del Estado que prevarican y que han torcido la ley para conducir una guerra judicial contra las fuerzas de defensa de este país, de nuestro país. Así es. Eso es algo que hasta el momento parece no permear en la cabeza ni de una gran parte del sistema político, pero tampoco de aquellos que están ahora en las Fuerzas Armadas y quienes estuvieron en las Fuerzas Armadas. Esto es un proceso permanente de subversión a través de la justicia, de la moral y la capacidad de resistencia de nuestros órganos armados y de seguridad. Así es. Y no va a terminar y no va a ser resuelto tampoco, y eso lo tengo que plantear también de la siguiente manera. Y esto no va a ser resuelto apelando a las mismas instancias que están cometiendo los delitos. Y no nos equivoquemos, porque en Chile se están cometiendo delitos. Los jueces que condenan sobre la base de presunciones legales están cometiendo el delito de prevaricación. Los jueces que no ordenaron la identificación de las osamentas que se encuentran en el servicio médico legal han incurrido en notable abandono de deberes, y al fallar casos sobre detenidos desaparecidos, a pesar de tener la prueba a disposición para identificarlo, creo que también han cometido delitos. O han cometido por lo menos faltas gravísimas a la probidad. Cuando usted condena a una persona en razón sin prueba suficiente, bueno, usted está secuestrando a alguien. Estos mismos jueces tienen a cientos de personas o cientos de restos humanos en el servicio médico legal hace más de 20 años, no los identifican. ¿No son ellos entonces los secuestradores? ¿No son ellos quienes tienen, si ellos tienen en su poder a los restos de los detenidos desaparecidos, entonces ¿quiénes son los secuestradores de dichas personas sino los propios jueces? ¿Quiénes? Los mismos jueces que condenan por secuestro permanente tienen entonces a las personas en su poder. ¿No les parece una aberración de la peor especie? Entonces, cuando uno lo relata así, a la gente de repente le cae la chaucha. Esto no tiene que ver con justicia, no tiene que ver con la interpretación del código. A ciertos jueces no les interesa el Código Penal, no les interesa el Código de Justicia Militar, no les interesa la Constitución Política de la República y tampoco los tratados internacionales. Son sicarios, vestidos con la toga del juez. Eso es lo que son, ni más ni menos. Y en Chile nosotros nos hemos hecho olímpicamente los lesos, especialmente aquellos que supuestamente debían defender a las Fuerzas Armadas y de orden. No hablemos del Partido Comunista, porque iban a ser subversivos hasta el último día de su existencia, ¿ya? Pero quienes decían defender la democracia y el Estado de Derecho, no solamente no lo han hecho, sino que han cooperado sistemáticamente a su destrucción, callando, no diciendo la verdad respecto de lo que ha sucedido y está sucediendo. Y aquí no nos equivoquemos, porque hay gente que me dice, bueno, tú niegas la existencia de violaciones de derechos humanos. No, de ninguna manera.
Pero una violación de derechos humanos no se cura con otra violación de derechos humanos. Y menos cuando se empieza a condenar a inocentes. O cuando se obvian principios básicos del derecho. Y aquí se ha hecho de manera masiva, y se hace de manera masiva, y se va a seguir haciendo de manera masiva, a menos que exista una reacción. Porque ahora, discúlpenme, pero tenemos, creo que son 2.000 a 3.000 uniformados, ex-uniformados procesados por los casos, entre muchos de ellos procesados gracias al señor Huilla, ¿no? Asesor ahora de la candidata Matei. 2.000 o 3.000 casos que se reabrieron y que están siendo ahora tramitados en las cortes por hechos sucedidos entre el año 1973 y 1990. Perfecto. Tenemos 4.000 casos abiertos por el 1810. Casos que se están viendo ahora, a 4 o 5 años de haber sucedido los hechos. Y después, ¿ustedes creen que esto va a terminar? Si no por nada, acusan, por ejemplo, al general Yáñez de que estos serían delitos de lesa humanidad. ¿Para qué? Para que sean imprescriptibles. Para poder seguir persiguiendo a nuestros uniformados, a nuestros carabineros, a los que participaron de la detención del golpe de Estado del 1810 durante los próximos 30 o 40 años. No se equivoquen los uniformados que están hoy día en fila. Para ser procesado igual. Respecto de el historial de nuestro Poder Judicial en esta materia y de la Fiscalía. Que no se equivoquen. Y respecto de mis colegas, diputados, senadores, jueces también, pues jueces decentes, no nos equivoquemos. El silencio en esta materia es una forma de traición a la patria. Han permitido que avancen las fuerzas subversivas sobre nuestro ordenamiento jurídico. Lo han permitido y han callado, porque estaban suficientemente cómodos, porque no, ¿cómo? A mí me dicen siempre, es una cosa bien interesante, me dicen, qué valiente que eres. Qué vergüenza, me voy a disculpar, pero qué vergüenza vivir en un país donde uno es valiente por decir la verdad. Tanto se nos ha corrido la vara. Así es. Tanto se nos corrió la vara que hoy en día uno es valiente por decir las cosas que saltan a la vista de cualquiera que tenga ojos para ver. No soy valiente. Una persona normal y corriente. Corro los mismos riesgos que la inmensa mayoría. Y les puedo asegurar que los riesgos para mi persona, mi carrera política o mi propiedad, no son mayores en este momento por haber dicho la verdad lo que eran hace 5 minutos atrás. Y definitivamente no son mayores que los que incurre un carabinero que está ahora tratando de entregar seguridad en el sur de Santiago, o en Arica, o un fiscal que realmente está persiguiendo a los narcos. Esos son valientes. Aquí tratamos de ser honrados nomás. Comparto, Johannes, absolutamente todo lo que ha dicho. Lo hemos repetido nosotros innumerables veces. Hemos enviado cartas, escritos y por las redes a cuanto periodista y opinión pública existe. Y nosotros no somos escuchados. Ni siquiera un retruque de decir, mira, en realidad usted está equivocado por tal y tal razón. Nada. Nos ignora. Lo silencian, que es peor. O lo que es peor de silenciar. Entonces, nosotros creo que también hemos cometido un tremendo error. No hemos sido lo suficientemente activos como para que nos respeten los tribunales de justicia. Yo creo que actúan así porque no nos tienen respeto en nada. Un juez le confesaba a uno de nuestros abogados, pero si con estas palabras, condenar a un milico es gratis, porque no pasa nada. Lo condenamos, el viejo se va preso y 15 años y listo. En cambio, si nosotros los culpamos, al día siguiente tenemos Ya todas las asociaciones. exacto, con huevos, con un bullying salvaje, etc. Entonces, yo creo que Entender una cosa, eso sí, que si uno condena a un inocente, yo no sé cuántos creen todavía en la vida después de la muerte, pero estoy bastante convencido de que hay un lugar especial para jueces que hacen algo así, en el infierno. ahora, sin
digamos, poner en duda que existen casos de derechos humanos que fueron reprobables. No es justo que después de 50 años, con una justicia absolutamente tardía, sin mayores pruebas y convicciones jurídicas, se condene, como dice usted. Lo que pasa es que aquí usted tiene dos puntos que son más graves aún. Cuando usted condena a un inocente, deja correr a un culpable. Si hubo efectivamente una violación de derechos humanos y se condena a un inocente sin prueba, simplemente porque estaba cerca o porque se escuchó el nombre, eso es la forma más barata de hacer injusticia, la verdad. Porque resulta que no se hizo una investigación. No se hizo una investigación, no se determinó qué pasó efectivamente. A ver, tengámoslo claro. Al momento de condenar a un inocente, el culpable no tiene que responder. Es así de sencillo. Entonces, lo que ha hecho la Corte Suprema, lo que ha hecho los tribunales chilenos en gran medida, ¿ya?, es proteger al culpable. Porque cuando usted simplemente condena sobre la base de presunciones legales y porque alguien me dijo alguna cosa así, o testimonios de testigos que estuvieron ahí o escucharon algo hace 50 años, sabiendo que el testimonio, o sea, los testimonios son la prueba más débil en tema penal, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuánta gente que fue efectivamente responsable no pagó por su responsabilidad? Ahora, ¿responsable también de qué? Porque no nos equivoquemos. No fue alguien de ultraderecha que dijo que habían 10.000 guerrilleros armados en este país, fue Eduardo Frei Montalva. Y la guerra antisubversiva, para la guerra antisubversiva, los métodos de combate contra la guerra antisubversiva los aprendió el ejército en democracia. Si no me equivoco, fueron los gobiernos desde Ibáñez en adelante. Ibáñez, Alessandri, Frei, Allende. Los que mandaron a los oficiales del ejército de Chile a entrenarse en todas las técnicas que se utilizaron en el combate antisubversivo con los gringos, con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, aquí está todo el espectro político representado. Ellos, lo que los oficiales del ejército de Chile aprendieron, lo aprendieron porque la República, el sistema democrático, los mandó a aprenderlo. Y fue lo que utilizaron y aplicaron. Se resulta que los políticos que mandaron a los uniformados, sabiendo cuáles eran los planes de estudio en la Escuela de las Américas, por ejemplo, son todos inocentes de lo que sucedió después. Los ministros de defensa, por ejemplo, el señor Letelier, fue ministro de defensa del señor Allende, ministro de defensa de Frei, de Alessandri, de Ibáñez, todos inocentes. Los subsecretarios, todos inocentes. Porque si efectivamente la democracia chilena o la República de Chile quería en su momento que los uniformados en Chile respetaran los derechos humanos de personas que incurrían en actividades subversivas contra el Estado, ¿por qué los entrenaron de la manera que los entrenaron? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿O puede ser que simplemente no había tanto problema con el tema de la violación de los derechos humanos? Hubo más bien un problema con el carácter que tomó el gobierno militar. Hubiese sido un gobierno de corte socialista, probablemente nadie reclamaría por los derechos humanos. Yo no he escuchado a nadie reclamar por los derechos humanos. De Cuba. No, de Chile entre 1970 y 1973. Perfecto. ¿Cuántos condenados hay por violaciones de derechos humanos durante ese periodo? Las milicias eran de los partidos de la UP. Violadores, asesinos, ladrones, asaltabancos, torturadores, pues se torturó también. ¿Cuántos de ellos? ¿Esos son delitos de lesa humanidad? Ah, no, es que como entre el 70 y el 73 hay como una ventana de tiempo. Los guatones de la policía política de Eduardo Frei Montalva. Ya nos olvidamos de ellos. ¿Cómo trataban a los opositores? No se aplicaba tortura, entonces, pero yo creía que era imprescriptible todo esto. No. Chile está enfermo de hipocresía. Así es. Enfermo de hipocresía. Y eso es algo que uno solamente... para esa hipocresía existe una sola cura: decir la verdad. Lo obligamos a mostrar cara.
Diputado, y además el hecho de que los militares estamos siendo juzgados con un sistema penal inquisitivo, antiguo, que no se usa en ninguna otra parte, ese es un delito también que ha cometido el Estado. Pero sí es muy práctico. Pero sí es muy práctico. Veamos qué es lo que pasó, por ejemplo, ahora con los infantes de Marina que fueron procesados en nuestro sur, Concepción. en Concepción. Fueron al final efectivamente liberados. El tribunal le sacó la mugre a la fiscalía. Dijo que eran que había sido una persecución prácticamente de la fiscalía, que no habían cumplido con los requisitos mínimos que se exigen a un fiscal de independencia y de objetividad. Ahora, recordemos cómo es el sistema antiguo. El sistema antiguo une al fiscal y al juez en uno. Entonces, imagínense si la fiscal Chong fuera jueza. Y usted juzga y condena de una sola. ¿Qué cosa más práctica, no es cierto? Colocar a un par de activistas políticos, ¿no?, en posiciones en las cuales pueden ser juez, parte, y más encima el proceso es secreto. Más encima el proceso es secreto. No hay principio de publicidad. Es decir, que los jueces pueden hacer lo que quieren. Sonamos y señores, mire, yo le voy a decir una cosa. Así como los romanos tenían una figura penal que hoy en día no existe, pero que a mí me parece que cumple, donde se cumplen más o menos los requisitos respecto de esa figura, ahora con muchos jueces chilenos. Se llamaba el asesinato judicial. Cuando un juez utilizaba su poder para matar a una persona para conveniencia personal. Es decir, juzgaba a alguien que le era antipático, cuya propiedad quería, y lo condenaba a muerte. Por lo menos existe un caso ahí contra Berres con Cicerón. Eso mismo hacen acá. Asesinatos judiciales. Estos son, bueno, puede decirle secuestro judicial. Sí, pero es que están condenando. Se están muriendo, efectivamente termina siendo un asesinato Están judicial. condenando a 40 años a alguien que tiene 90 años. Bueno, no tiene mucho sentido tampoco, especialmente sabiendo de que las normas que están aplicando no son retroactivas. E incluso si fueran retroactivas, ninguno de estos juicios, así como se han sido conducidos, se sostendría a nivel internacional. Quiero decir una cosa, existe una razón, y aquí otra gran vergüenza para el Poder Judicial chileno. Escúchenme bien. Hay 3 casos que son emblemáticos de 3 países con sistemas judiciales bastante reconocidos, ¿ya? Que nos han dicho que no nos mandan a Chile a personas condenadas o procesadas por el sistema antiguo porque no hay garantía. Francia, con Hernández Norambuena, si no me equivoco, el terrorista, ¿ya? Alemania, con el doctor Hopp de la colonia, que también rechazó el exequatur de la justicia chilena, e Italia en un caso específico. Los 3 países dijeron que en Chile, en la práctica, sus sentencias dijeron que en Chile no hay Estado de Derecho, para causas que se ven con ese sistema, con el sistema antiguo. Y en Chile, silencio en la corte, silencio en la academia, que también sirvieron en esto, a los profesores, decanos, etcétera, de la universidad chilena, dan un poco pena. ¿Ah? Que no hayan levantado el colegio de abogados. ¿Ah? Parece que el título lo regalan en cajita feliz hoy día. Solo manera de un ejemplo, buscamos hace un par de meses atrás profesores de Derecho Penal y otras especialidades en las universidades que tomaran un caso ya juzgado y condenado y lo analizaran como caso de estudio de sus alumnos. De manera que dijeran, mire, esto fue mal juzgado por tal y tal razón, o bien juzgado que se... No encontramos ningún profesor que tuviera los pantalones suficientes para decir, no conforme yo hago ese ejercicio. ¿Cierto? Aquí parece que pasó lo de que decía Evo Morales. Comieron demasiado pollo. O sea que Evo Morales decía que se ponían raritos si comían demasiado pollo. ¿Ya? Y ojo, a Yáñez lo están persiguiendo ahora. A Rosa lo están persiguiendo. Y van a seguir persiguiendo a cada uniformado que cumpla con su juramento a la patria.
mientras continúe esta gente en las posiciones en las que están. Lo van a seguir haciendo. Porque les reditúa plata, les reditúa poder. Y porque les permite avanzar su agenda, que es una agenda político-partidista y, por qué no decirlo, subversiva. Se han metido en estas instituciones intencionalmente para generar este tipo de desorden. Y los jueces, diputados, ¿qué opina de que se designan entre ellos los integrantes, quiénes van a ser los integrantes de la sala 2 penal, por ejemplo? Entonces ahí viene el juez Carroza y dice tú y tú. El juez Carroza, sí. Y claro, son todos afín a su idea y a los objetivos que persigue como coordinador de todo esto. ¿Usted sabe quién impidió que la acusación constitucional que yo quería presentar contra el juez Carroza, no solamente yo, también la diputada Flores, etc.? ¿Sabe quién impidió que la acusación constitucional contra el juez Carroza por haber intervenido de manera incorrecta, en nuestra opinión, en el nombramiento de un notario fuese vista? RN y la UDI, que presionaron a sus parlamentarios para que retiraran las firmas. Increíble. Eso quería decirle. ¿El Consejo Nacional no tengo idea? Pero lo que sí sé es que el juez Carroza, en mi opinión, no debiese ser juez de la Suprema. Creo que todos los jueces que tuvieron que ver con causa de derechos humanos y no ordenaron la identificación de los restos de los detenidos desaparecidos en servicio médico legal debiesen abandonar el sistema judicial. Debiesen salir por notable abandono de deberes. Y creo que nuestra fiscalía tiene que ser objetivo de reforma pronto para despolitizarla y garantizar también el derecho de aquellos que sean acusados de manera incorrecta para perseguir a sus persecutores. Ahora, ¿usted cree que hay alguna manera, alguna forma de poder lograr eso, digamos, de lograr que los jueces abandonen el sistema judicial, que han cometido prevaricaciones? Bueno, hay dos maneras. Están las acusaciones constitucionales. Una vez que exista otro Congreso, eso es perfectamente factible, ¿ya? Con otras mayorías. Pero el segundo camino es uno que yo propuse tiempo atrás, me lo rechazaron en el proceso constitucional 2.0. Yo quería instalar un tribunal de prevaricaciones externo, que estuviese compuesto por abogados mayores de 65 años o 70, dependiendo, elegidos por sorteo de entre los abogados que hubiesen sido abogados litigantes por un periodo no mayor de 5 años. Es decir, para cerrar la carrera, con sueldo a nivel de Corte Suprema. Y entonces, a ese tribunal habría llevado yo a los jueces a responder. A un tribunal que estuviese fuera del Poder Judicial. Y si en algún momento llego a tener la posibilidad de hacerlo, porque esto es facultad exclusiva del presidente de la República, ¿no? Lo voy a hacer. Voy a crear un tribunal de prevaricaciones externo. Y los jueces van a tener que responder por su fallo, que es algo que hoy en día no suceda. Ojalá que eso suceda y pierda cuidado, diputado, que cuenta con todo nuestro apoyo e impulso y gestiones que estén a nuestro alcance para hacer. Se agradece porque Gracias por eso. es tan agotador ver. Todo el mundo habla de reformas al sistema político, al sistema económico, que los abusos de las empresas, que vayan al origen. Al origen. El origen de toda la podredumbre en nuestro país está en una justicia que no hace justicia. Ni con los unos, ni con los otros. ¿Ya? Una justicia que te puede declarar culpable sin prueba o contra la prueba, te puede declarar inocente, aunque seas culpable. Te puede mandar a clases de ética. Puede ignorar, por ejemplo, si empieza una cierta empresa a financiar todo el sistema político. Puede entregar perdonazos en la práctica. Y voy a decir una cosa. La corrupción en el Poder Judicial es de larga data. O sea, ya Portales se quejaba de nuestro Poder Judicial. Pero hemos llegado al paroxismo en los últimos, yo diría, 22 años que la cuestión ha ido así.
Porque los jueces ya no aplican la ley. Incluso hay jueces que se creen legisladores. A uno de esos jueces lo sacamos y a otros los vamos a sacar en el futuro. El señor Sergio Muñoz se fue, entre otras cosas, porque cometió una falta grave respecto de su hija, ¿ya? Pero también, y yo creo que esa debió haber sido la causal principal de la acusación, porque se creyó parlamentario. Bueno, Sergio, ahora usted en 5 años más se puede presentar a las elecciones y puede legislar, si es que lo eligen. Bueno, tendremos que hacer el máximo de esfuerzos por ir solucionando y apoyando a quienes tienen estos mismos planteamientos. Sobre todo al suyo diputado que acogemos con gran agrado y con gran decisión. Yo suelo decirles una cosa. Aquí adentro, con todos aquellos que vistieron en algún momento el uniforme, ¿ya? Pero también de todo chileno bien nacido, hay una fibra, ¿ya? Que es la fibra de los que asaltaron el Morro Arica. El miedo, la verdad, es que no es propio nuestro. Yo no sé qué pasó con nuestro país. Y por lo demás, nos vamos a morir igual. Y le voy a decir una cosa. Lo que uno más lamenta, y se los digo por experiencia, lo que uno más lamenta cuando uno está en el último minuto, en el último segundo, el último minuto, no son las cosas que hizo, son las cosas que no hizo. Exactamente. Entonces hacer las cosas correctas, emplearse, comprometerse, dar la pelea por lo que es cierto, justo, bueno y hermoso, es algo que siempre va a ser recompensado, aunque sea en el último momento, con la convicción de no haber desperdiciado la propia vida. Así es. Le agradezco, diputado, Les agradezco a ustedes la escuchación. y realmente para nosotros, le insisto y le repito, es un agrado y nos compromete al máximo. Sean un honor. Gracias. Agradecemos a todos aquellos que nos están viendo, que continúen su apoyo a la ONG Jure, que nuestra página web es www.ongjure.cl, de manera tal que con vuestros aportes económicos podamos continuar defendiendo a todos aquellos camaradas que están siendo injustamente procesados y muchos de ellos condenados injustamente. Gracias por su apoyo y les reitero nuestro agradecimiento a nuestro diputado Kaiser, que nos ha dado una clase magistral de lo que debe hacer la justicia en Chile. Muchas gracias.